Bienvenidos a la sistematización, los rostros detrás de la educación, basados en la línea de intervención Derechos Humanos, leer y escribir, el analfabetismo en la escuela y una sistematización que sin ninguna duda pues dejará un montón de aprendizajes. La sistematización cuenta con una introducción la cual pretende evidenciar los rostros detrás de la educación de la institución educativa Ciudadela Nuevo Occidente en el corregimiento San Cristóbal del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Este proceso diagnóstico e intervención se desarrolló a partir del 2023 en la reconstrucción y el análisis de la historia en el año 2024 con la población CLEI 1 y 2, entendiendo que CLEI significa ciclos lectivos integrados especiales en la educación formal de adultos, la cual está conformada por estudiantes extra edad, que se habla de extra edad, aquellos estudiantes que tienen una edad superior, digamos, a la que deberían de tener para estar en aula regular, y adultos entre edades de 14 a 62 años. Finalmente, se pretende dejar por medio de esta revista los aprendizajes significativos, reflexiones y además devoluciones que favorezcan el rol del trabajador social en la institución educativa y en la población objeto. Es muy importante también tener en cuenta que esta sistematización tuvo un objetivo fundamental, que era recuperar la experiencia, los rostros detrás de la educación en reconocimiento de la historia de vida como un escenario relevante en la alfabetización de los estudiantes de CLEI Unidos. Esto entendiendo también que esa historia de vida era fundamental para entender cómo estos estudiantes aprenden. En la delimitación que se ejecutó de este objeto de sistematización, se pretende es poner y evidenciar críticamente la historia de vida y con ello el cuerpo, el territorio, los derechos humanos, entre otros factores y perspectivas importantes de analizar. Bajo esa pregunta, ¿cómo se puede reconocer y reflexionar sobre la historia de vida como un factor relevante en el proceso de alfabetización de los estudiantes de CLEI 1 y 2, considerando el rol del trabajador social y de los diferentes elementos que influyen en la intervención educativa, tales como el cuerpo, el territorio, los derechos humanos, las perspectivas de género y el juego, entre otros? Para esto contamos con tres insumos fundamentales, cuatro insumos fundamentales. Uno, los diarios de campo, las entrevistas, en este caso semiestructuradas y libres, los videos y fotografías y los listados de asistencia. El rol de trabajador social, digamos que es crucial entenderlo en un escenario de intervención, pero también en un escenario de sistematización, porque es no solamente apropiarse de un discurso, apropiarse de un momento diagnóstico que ejecutó, de un proceso de intervención, sino también entender que este proceso de sistematización tiene que ir y considerar varios factores. Uno, la otredad, ese respeto hacia el otro, hacia la otra, a la educación como un factor, digamos, fundamental en este proceso, porque nosotros no estamos aislados en la escuela, estamos dentro de la escuela, y la dignidad humana para poder, digamos, sistematizar aquellas cosas importantes, relevantes, pero también aquellos momentos y dificultades que se vieron en el camino. Entonces, la interacción con estas personas que son de diversas culturas, clases sociales, también tiene que llevarnos a una apertura mental y a un sinnúmero de respeto y también de motivación para seguir enlazándonos con este tipo de poblaciones. En la reconstrucción de la historia es muy importante tener en cuenta varios factores. Uno, el análisis que nos llevó a entender cómo ese distanciamiento entre la institución educativa y este tipo de población, pues hace mella porque la oferta institucional, cultural, social no llega a la noche, por lo tanto esta población se siente por fuera de la institución, no desarrollan un sentido de identidad claro. Otro, cómo las organizaciones sociales y comunitarias no buscan entrar a formar un vínculo con la escuela y sobre todo con esta población que de alguna manera necesita tanto acompañamiento. Tercero, las instituciones educativas, vemos como las universidades y demás, no tienen dentro de sus prácticas estudiantes que tengan esta motivación de enlazarse a procesos de analfabetismo, desde ese rol, por ejemplo, en nuestro caso, trabajador social.
Y también ese factor familiar, como también tiene y juega un papel muy importante con respecto de la educación y cómo esa historicidad enlazada en la familia, pues termina llevando eso a la escuela y termina viéndose materializado en el aprendizaje. Es muy importante tener en cuenta dentro de la reconstrucción de la historia tres momentos. Uno, que fue la caracterización de la población. Dos, esa intervención y esa línea que fue desde el principio de derechos humanos, ese territorio externo e interno, y ese quién soy yo en esa formación de un proyecto de vida, digamos, pensado desde otro punto de vista. Y de pronto algunas cosas que salían en medio de las entrevistas eran cosas como me siento solo, triste, no tengo apoyo, no tengo a mi madre, no tengo quien me dé una mano, aunque trato de estar siempre positivo. Elementos familiares que se entrelazan con el tema de la educación. Un momento uno que fue muy importante, que por medio de esa caracterización se vieron, digamos, en análisis el género y la edad, cómo veíamos que las mujeres, la mayoría de mujeres que tenemos en el proyecto son mujeres adultas, lo que quiere decir que se ocuparon inicialmente a tareas desde el hogar, a tareas de acompañamiento de sus hijos, el desarrollo, digamos, de la vida de los otros, en ese sentido de servicio muy propio del patriarcado y muy propio también de ese tema de género, ¿cierto? El estrato socioeconómico, cómo estas personas están entre estratos unidos prevalentemente el uno, en el departamento que pertenecen, que es Antioquia, pero también cómo hay otros departamentos que están presentes y que no están aislados porque son departamentos en los cuales también hay unas condiciones socioeconómicas importantes, la escuela y la identidad, cómo no se desarrolla la identidad por temas también de distanciamiento en la institucionalidad, ese reconocimiento de las habilidades propias, del nombre, el tener la capacidad de escribir y cómo escribir su nombre, les da un empoderamiento diferente, cómo los pone en otro lugar, también esas motivaciones que tuvieron que ver con esa desacción escolar que los llevó a ser sacados de la escuela, esos recuerdos importantes de la escuela, el apoyo familiar y cómo ellos perciben los derechos humanos, cómo los entienden, qué les parece que son los derechos humanos. Desde esa perspectiva, entonces, se hace primer momento. En el momento 2 tenemos varios talleres, el taller del pájaro del alma, que hablamos inicialmente de esa alma que no es un elemento tangible, pero que hace parte de esa construcción que hemos tenido de nuestro cuerpo. Hablamos de una técnica como la cartografía corporal, el reconocimiento del territorio desde el cineforo. Tuvimos un conversatorio, dado que en la primera caracterización veíamos el tema del desplazamiento tan fuerte de asuntos como los falsos positivos, entonces hablando como desde ese punto de vista, cómo ellos lo elaboraban, cómo ellos veían ese tema, los juegos y la lúdica como una forma de entender los derechos humanos, el reconocimiento del otro y la otra, y actividades de cierre y de reflexión que se hicieron en todos los momentos, pero digamos que en este momento fue muy importante porque la hicimos como en conjunto, fue la posibilidad de que ellos y nosotros pudiéramos organizarla bajo ese criterio de participación. Y un momento tres, que digamos lo importante, tuvimos el taller de rostro, hablamos de los autoesquemas, hicimos un taller de retratos, hicimos un momento de juego como resistencia social. Era muy satisfactorio ver las personas, sobre todo adultas, diciendo, hace 20 años no me reía tanto, hace 20 años no jugaba. Ese tema del juego, cómo les da también y los saca y los lleva a otros momentos de disfrute, de goce. Y el tema de la historia de vida, de conferencias y biografías, y por último, cómo todo esto, marcando un proyecto de vida y de que reflexionaran qué les gustaría hacer más adelante, no solo lo que la gente esperaba de ellos, sino qué les gustaría a ellos hacer. Una actividad que me gustó mucho del proceso del año pasado fue haciendo unos dibujos, donde uno tenía que hacer un dibujo con el compañero, dibujarse en uno mismo y expresarse como uno mismo. Y pues fue duro hacerlo porque pues mi mente no estaba no estaba como disponible en expresarme yo mismo, sino que no quería que la gente se diera de cuenta de lo mío, todo, hasta que yo dije que yo pues tenía que ser como yo y acertarlo. Y me gustó mucho esa experiencia porque aunque yo veía que no me gustaba, no me iba a dar de cuenta que yo iba a ser tan feliz con eso del proceso. Entonces me gustó mucho todo lo que yo hice el año pasado,
con mis compañeros, aunque yo soy muy indisciplinado, pero así pude lograr trabajar con ellos, aunque no me gustaba como, como explicar cosas en la clase, exposicionar pues yo mismo. Entonces me gustó ese día exposicionarme yo mismo y mostrar lo que yo no sentía, porque pues a mí nunca me llegó a expresarme yo mismo. Entonces ahora mismo ya soy quien soy porque me gustó hacer lo que yo quería hacer. Entonces me gusta ya como ser yo mismo y no ser como los demás. Entonces eso es lo que me quedó, me gustó mucho el trabajo del año pasado porque fue muy bonito con los compañeros, aunque hay recuerdos que uno dice que eran malucos y ahora uno como, uy, ojalá se vuelva a repetir con los mismos compañeros, así, personas que uno quiso mucho y ahora en día ya no hay nadie. Entonces pues me gustó mucho el trabajo que hicimos y fue muy Excelente. bonita la experiencia que quedó. Bueno, para mí el acompañamiento de la trabajadora social es muy importante porque cuando uno se siente mal, tiene algo como para compartir con alguien, uno puede contar con ella, si uno se siente acompañado, puede uno expresarse con esa persona, contarle sus tristezas, sus problemas, y ellos lo acompañan a uno y para mí es muy importante eso. En estos momentos tuvimos varias cosas muy importantes. En la estrategia de los rostros detrás de de la educación se pudo revelar una red compleja de elementos interrelacionados que tienen que ver uno con la diversidad en en los términos de edades, es decir, esa mezclanza de chicos de estrada, personas adultas, es difícil en el momento, en los acuerdos de convivencia del aula y también en el aprendizaje de ellos. Eso no está alejado, esto al contrario, esas distintas realidades también a veces juegan como un foco de choque. El contexto de la institución educativa, que es crucial en esa dinámica, esa relación entre estudiantes y docentes necesaria de entenderse, pero entenderse a través de la historia de vida de los estudiantes. Actores claves que desempeñan ese significado en el desarrollo de una implementación exitosa de estrategias similares. Los actores, digamos, que están ahí, son actores que están alejados de la población objeto, y lo personal y lo colectivo, que esto implica reconocer esa interacción, esas dinámicas, esas experiencias individuales y colectivas que ya ellos tienen, y también reconocerles ese conocimiento que ellos ya poseen y que no están ahí como un alumno esperando ser llenado, sino que ya tienen los conocimientos previos que son importantes de considerar en la escuela. Dentro de los desafíos que tenemos, yo creo que esto se me queda, la homogeneización de los estudiantes dentro de la escuela, lo reduce a meras piezas de un engranaje estandarizado, donde aquellos que no encajan en los moldes predefinidos corren el riesgo de ser marginados y excluidos. De Abarza EdAd 2002. Es muy importante la no homogenización y entender que hay un dinamismo propio del ser humano y propio de la historicidad de ellos. Desafíos para el trabajador social. Uno, la estructura escolar, que sigue siendo hegemónica, que sigue siendo una estructura escolar rígida, que no se flexibiliza. Dos, los enfoques pedagógicos tradicionales, desde ese sentido de pensarse, da miedo pensarse de pronto desde otros paradigmas. En este caso el paradigma es el social desarrollista y sigue siendo un paradigma de pronto muy capitalizado, muy desde el emprendimiento, muy desde la idea de un proyecto de vida desde ahí, pero no uno que sea como, por ejemplo, la educación popular, que permite esa construcción colectiva entre ellos y la escuela. Al contrario, aquí es muy cerrado el círculo. Y tercero, la lectura y sus posibilidades. La lectura como un acto importante que empodera, que ayuda al otro a reconocerse, pero también a darse un lugar dentro de un contexto. Y en la reflexión para la institución educativa, uno, adoptar un enfoque más centrado en la individualidad de esos estudiantes. La institución tiene que implementar programas de apoyo personalizados o por lo menos llevar alguna oferta institucional a la noche que estas personas puedan desarrollar un sentido de identidad. Dos, el mayor involucramiento del mundo en sus procesos educativos, en el acompañamiento a la maestra, sobre todo, que es la que hace como ese puente entre la educación y esta población.
La integración de recursos adicionales que lleguen allí, audiovisuales y demás que hagan que las clases no sean tan monótonas, sino que sean más de disfrute, de goce. También explorar pedagogías alternativas sería algo fundamental para la institución educativa que permitirá que estos estudiantes tengan otros escenarios diferentes y de aprendizaje y que reconozca también los modelos de aprendizaje que cada uno desarrolla. Dentro de las conclusiones, digamos, más importantes que se quedan en este proceso, es que la sistematización de los rostros detrás de la educación en la institución educativa Ciudad de la Nueva Occidente tiene desafíos muy impresionantes con esta población, porque es una complejidad muy grande tener no solamente esa mezclanza de edades, sino también de factores socioeconómicos, también de historia de vida, ese reconocimiento de la historia de vida, esas necesidades particulares, de lo difícil que es a veces levantarse para ir a la escuela cuando aún no se tiene el aliento o se sufre una enfermedad mental o hay una, digamos, un primer momento que es diagnóstico que no se ha llevado a feliz término, es decir, estudiantes que salieron de la escuela y que pueden ser presuntivos diagnósticamente y que nadie, digamos, ha hecho un proceso de acompañamiento ahí real para identificar sus tipos de diagnóstico y poderles ayudar en el tema del aprendizaje. Y yo creo que en el contexto del trabajador social emerge como ese facilitador clave, actuando como un enlace entre la institución educativa y esta comunidad, pero también es muy importante su capacidad de adaptarse, su capacidad también de bajarse de su tecnicismo y de acercar esta comunidad a procesos de acompañamiento reales para que no solamente ellos se sostengan en la escuela, sino que elaboren habilidades para la vida, habilidades para reconocer sus emociones, sus aspectos psicológicos que no estén bien y también para que ellos se den la oportunidad de aprender así de una manera tranquila, porque hay veces hay mucho miedo de equivocarse y pienso que esa equivocación hay que ponerla ahí como un punto fundamental. En conclusión, la sistematización de la experiencia proporciona una base sólida para reflexionar no solo el proceso educativo, sino también el rol de nuestro trabajo social, porque es fundamental también repensarnos. Yo pienso que se pudo haber enlazado muchas cosas más, el tiempo del momento de práctica, digamos, también del trabajador social como un actor que está presente, pero que también tiene una vida, pues tiene que ver y permite a veces que el proceso no sea el que uno esperaría. Quisiera uno haber podido dar muchas cosas más, pero digamos que esas son cositas que se nos quedan y cositas que se me quedan de la caracterización, que se las quiero compartir. Por ejemplo, alguien nos comparte, porque en el campo no nos dieron estudio, ya que el colegio quedaba aproximadamente a 3 horas, entrevistado número 10. Recuerdo que mi escuela era como una finca, con árboles de mandarinas y juegos, entrevistado número 12. Eh, Me violaron en 3 veces. La primera tenía 7 años y la segunda a los 11. Y padecí mucha violencia intrafamiliar. Estas son algunas de las cosas que salieron en la caracterización con los estudiantes y que no están alejadas al proceso educativo. Yo creo que la educación tiene que ser una educación focalizada también en la historia de vida. Puede sonar muy idealista, pero se puede, más cuando las poblaciones son más pequeñas y sobre todo en el tema de la alfabetización de adultos y también de estos chicos de estrada. Los rostros detrás de la educación quisieron responder a todo, a este sinnúmero de situaciones y sobre todo devolverles de alguna manera un derecho que se tiene y que es fundamental como lo es la educación, pero también un derecho que ellos tienen en que personas que estamos en práctica podamos pensarnos en poblaciones así como ellos, dinámicas, diferentes, sensibles, que emergen de un problema social que no solamente está ahí, sino que está en Colombia, como es el tema del analfabetismo. Desde mi rol de practicante de trabajo social, quedan grandes aprendizajes. Las instituciones educativas, sobre todo las que albergan estas poblaciones que son adultos, jóvenes extra edad, chicos que son presuntivos en diagnósticos psicológicos, pues es un reto muy grande de pensarnos una flexibilización curricular, pero también de cómo nosotros desde nuestra profesión podemos aportar a que estas personas se sientan más acompañadas, más comprendidas, más incluidas en el tema no solo de educación, sino en la atención a sus necesidades
fundamentales, entre ellos el acompañamiento que se les da desde la escucha, desde las diferentes técnicas que se aplican, desde los diseños de intervención, desde la metodología que se plantea en este caso, planteada desde un eje muy popular, desde un eje muy desde los derechos humanos, desde un eje participativo, donde esta comunidad se sentía importante, donde era escuchada, donde era tenida en cuenta, y donde no solamente ellos al mismo tiempo se iban sintiendo diferentes, se iban logrando una conexión con su proceso educativo, sino que como profesional en formación uno también va moldeando muchos asuntos, uno va visibilizando una población desde contextos muy diferentes, desde análisis mucho más reflexivos y críticos, y pienso hoy que la educación le falta mucha amplitud con este tema y sobre todo con esta población. Thank you.